Hola, buenos días. Vamos a continuar con la clase de tejido muscular y pues habíamos quedado en pendientes de ver este otro músculo estriado que es el músculo cardíaco. Sabemos que es un músculo involuntario y que forma prácticamente la pared del corazón en su que 95% es prácticamente músculo cardíaco asociado a su tejido conectivo propio, ¿verdad? Que en este caso forman una especie de láminas basales, ¿verdad? Similares al músculo esquelético donde encontramos una especie de endomisio que es muy vascularizado, tiene muchos capilares. Bien, el músculo cardíaco también lo encontramos en las porciones proximales de las venas pulmonares, ¿verdad? Que son cercanas al corazón. Entonces vamos a ver que el músculo cardíaco es muy parecido al músculo esquelético, pero vamos a ver algunas diferencias. Y una de estas principales diferencias radica en la embriogénesis y sabemos que en su capacidad de ritmicidad inherente. Desde el punto de vista fisiológico, este es un músculo que está en constante contracción y relajación, contracción y relajación. Entonces vamos a ver que esto se da gracias a que tiene un tipo de inervación autónoma, ya sea el sistema nervioso simpático y parasimpático, y vemos que entonces se está dando un proceso de contracción rítmica, es decir, que después de una contracción tiene que venir una relajación y ese es un ciclo que se llama ciclo cardíaco. Entonces vamos a ver que las células también, y esta es otra característica muy interesante, es que tienen mayor cantidad de mitocondrias si la comparamos con el músculo esquelético. Incluso pueden llegar a tener más de la mitad del volumen em, de su célula, ¿verdad? En algunas ocasiones, más de la mitad del volumen de la célula, pues son mitocondrias. Entonces, y pues viendo que tiene una gran cantidad de mitocondrias, pues este es el resultado. Esto es como, obviamente, relacionado a que es una célula que consume una gran cantidad de energía, ¿verdad? Aunque sabemos que la mayor parte de la energía es procedente de los triacilgliceroles, aún permaneciendo en un estado basal, el 40% es procedente del glucógeno, ¿verdad? Del metabolismo de la glucosa. Tiene mucha mioglobina, ¿verdad? Entonces, esa también muestra la alta afinidad de oxígeno que tiene este tejido para su proceso de ciclo cardíaco. Em, Cuando ocurre disminución en las concentraciones de oxígeno en el corazón, en el músculo cardíaco, comienzan síntomas clínicos que reciben el nombre de anginas. Es cuando hay un dolor en el pecho, ¿verdad? Que es muy relacionado a privación de oxígeno del miocardiocito. Y esta, pues si se prolonga más de un tiempo determinado, entonces, pues puede llevar a un infarto de miocardio. El desarrollo muscular o la embriogénesis es muy similar a la del músculo esquelético, pero con la diferencia de que hay ciertas disparidades y las vamos a ir mencionando. En el músculo esquelético, pues yo no hice mucho hincapié al inicio, ¿verdad? Cuando les explicaba músculo esquelético, de que existían unos factores de transcripción que se llamaban MEF2, ¿ok? Está el MEF2S, que es el somático, que es el del músculo esquelético, y está el MEF2C, que en este caso es el del músculo cardíaco. Este se activa en ambos, pero en el músculo cardíaco no se activa el MIO-D1 ni otros reguladores principales, y esto va a conllevar a que el MEF2 eh, incentive o active una serie de secuencias que son secuencias MADS, ¿verdad? Que son una serie de factores que responden a la activación de este gen, que conlleva directamente al desarrollo de la célula muscular sin necesidad de haber pasado por los pasos de los reguladores MIO-D. Entonces, al activarse el BEF2, va a llevar a una serie de secuencias de formación de proteínas, principalmente unas proteínas que se llaman actinas alfa cardíacas, que en la embriogénesis también se expresan en el músculo esquelético, pero después del nacimiento dejan de expresarse en el músculo esquelético y sí continúan expresándose en el músculo cardíaco. Entonces, por tal motivo, ¿verdad? Vemos de que hay una serie de disparidades desde el punto de vista genético. Ahora, cuando lo estudiamos desde el punto de vista morfológico, vemos de que estas células, que son usualmente células, vamos a decirlo así, del mesodermo, que se convierten obviamente en células mesenquimales específicas, vemos que estas células permanecen unidas entre ellas a través de uniones intersticiales, ¿ok? Así como otras uniones que
ustedes ya conocen que se llaman desmosomas. Las uniones intersticiales pues mantienen a estas células comunicadas y los desmosomas las mantienen altamente inherentes. Desde el momento en que el corazón embrionario comienza a latir, en este caso estamos hablando del manto epicárdico, que es el lugar donde va a comenzar a formarse el corazón. Desde ese momento estas células tienen la capacidad o vienen ya prácticamente programadas para formar miocitos. Ahora, los miocitos de la pared del miocardio, en este caso del tubo cardíaco, ya comienzan su actividad, eh, su actividad eléctrica, es decir, su actividad contráctil. Y vean ustedes que aún estos miocitos de la pared del tubo cardíaco no tienen un citoesqueleto ni una serie de proteínas contráctiles completamente formadas. Y esto al inicio, pues, vamos a decir que es como una especie de problema porque estas células se están enfrentando a dos cosas a la vez, a que tienen que continuar contrayéndose durante el proceso de la embriogénesis y a la vez tienen que dividirse por mitosis. Entonces, eh, los miocardiocitos, lo que vamos a decir así es que lo que hacen o lo que les favorece a que estas células se mantengan en el proceso de contracción, básicamente son estas uniones que las mantienen adheridas entre ellas. Y es por tal motivo de que estas células, y así como, y también esto es el resultado de que no se activan los factores MIO de uno ni los otros factores de regulación miogénica, entonces que permiten que estas células se dividan y no se unan, es decir, que no se anastomosen entre ellas y que no formen tubos cardíacos, sino que al dividirse una célula, vean ustedes de que va a formar células en división celular y posteriormente van a venir los procesos de citocinesis, es decir, se van a separar. Y en algunas ocasiones va a ocurrir división celular sin división del citoplasma y pueden quedar incluso dos células juntas, así como vemos acá. Entonces, desde ya vamos viendo de que pueden haber células miocárdicas que tienen dos núcleos, ¿ok? Eh, eso pues vamos a decir que es normal hasta cierto punto en las células miocárdicas. Ahora bien, otra característica, y esto se los mencioné cuando les mencionaba las uniones de membrana celular, es que estas células miocárdicas, o en este caso estos miocitos durante la embriogénesis, mantienen estas uniones, ya sean de tipo desmosomas o de tipo uniones de intersticio, y eso es lo que permite de que al momento de la división celular, esta célula que al inicio ya era una célula que tenía proteínas contráctiles, pueda entrar en un proceso de división celular y no necesariamente se tenga que separar. Esta célula va a permitir a través de estas uniones el paso del potencial de acción aún estando en división celular. Y este potencial de acción va a ser llevado a otras células. ¿Por qué? Porque se mantienen unidas. Y gracias a estas uniones es que después se van a formar lo que nosotros conocemos con el nombre de discos intercalados. Entonces, estas uniones, vean ustedes que tienen, o estos discos intercalados, que vamos a decir que en este momento son discos intercalados embriogénicos, tienen una función muy, muy importante en el desarrollo de estas células. ¿Por qué? Porque permiten la división celular sin desensamblar el tejido miocárdico y permitiendo a la vez la contracción muscular. Algo bien interesante es que una célula que ya esté en proceso de contracción celular, como por ejemplo esta, porque ya tenga todas estas proteínas miofibrilares, ¿verdad? Puede eh, estar en un proceso de contracción muscular y en ese momento esta célula puede entrar en división celular. ¿Y cómo va a hacer eso? Bueno, va a agarrar todas sus proteínas, las va a desensamblar parcialmente, es decir, no es como que las va a destruir, sino que parcialmente las va a desensamblar y es así como esta célula va a formar dos células sin necesidad de ser una célula completamente inmadura. Vean ustedes que se van a formar posteriormente dos células maduras que ambas van a tener proteínas contráctiles y van a continuar el proceso de división celular. Y esto, ¿verdad? Puede incluso pasar después de la vida postnatal. Hasta cierta edad, ¿verdad? En los primeros días, pues el proceso de división celular en los miocardiocitos infantiles, pues dejan de continuar.
Entonces, esto es como a grosso modo lo que ocurre al momento de la división celular, de la formación del músculo, ¿verdad? Vemos que es muy similar toda esta formación de proteínas contráctiles en las células de los miocitos o de los mioblastos durante la embriogénesis. Entonces vamos a ver que el músculo cardíaco pues, es un músculo muy similar al músculo esquelético, con la diferencia que no forma cilindros largos, no son multinucleadas, lo más que pueden llegar a ser son binucleadas, y pues el resto de estructuras contráctiles pues, van a ser muy similares, es decir, incluso va a formar bandas A y bandas I, y también va a formar sarcómeras. Entonces, la contracción va a ser, vamos a decir, igual a la del músculo esquelético, pero sin embargo hay una serie de diferencias desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista funcional. Y la primera es que vamos a decir que la disposición de los túbulos T y el aporte de calcio en el músculo cardíaco pues va a ser completamente diferente, ¿verdad? Va a guardar algunas peculiaridades o algunas similitudes con el músculo esquelético, pero por ejemplo, los túbulos T en el músculo cardíaco tienen tendencia a ser mucho más grandes. Pueden llegar a ser hasta 2 veces y media más grandes que los túbulos T del músculo esquelético. Incluso pueden llegar a albergar una membrana o una lámina una lámina basal, una lámina basal que usualmente está cargada electronegativamente, y al estar cargada electronegativamente permite que en esos túbulos T se alberguen una gran cantidad de iones de calcio que sirven de aporte al momento de la contracción muscular, y pues van a entrar a través de una serie de canales que son canales de calcio y de sodio. Son un tipo de simporte que permiten la entrada de sodio y de calcio durante los procesos de despolarización de la membrana del miocardiocito. Eh, y bueno, la disposición de los túbulos T va a ser un tanto diferente, porque los túbulos T ya dijimos que aparte de que van a ser mucho más anchos, no van a formar triadas, sino que van a formar algo que se llaman diadas. Un poquito vamos a decir que el retículo sarcoplásmico pues no va a ser tan constante como el retículo sarcoplásmico del músculo esquelético, sino que aquí va a ser un tanto menos constante, y este retículo sarcoplásmico en donde se va a albergar este calcio va a recibir el nombre de retículo sarcoplásmico corbular, corbular, C-O-R-B-U-L-A-R, así, corbular. Yo sé que es un nombre un tanto difícil, un tanto poco conocido, podríamos decirlo, pero es aquí donde se da el almacenamiento de calcio. Y esto es importante porque forma nada más diadas, no va a formar triadas como las que observábamos en el músculo esquelético. La recaptación del calcio del retículo sarcoplásmico va a ser completamente diferente a la que mirábamos allá en el músculo esquelético. Aquí la recaptación va a ser, bueno, si ustedes recuerdan, el músculo esquelético, el calcio se recapturaba al retículo sarcoplásmico por una proteína que se llamaba calcecoestrina. Aquí pues va a ser diferente. La entrada de calcio va a ser mediada por una proteína que se va a llamar fosfolambdán. El fosfolambdán, dependiendo si está fosforilado o no, pues va a permitir la entrada de calcio de regreso al retículo sarcoplásmico. Y es importante que para que el calcio vuelva a entrar al retículo sarcoplásmico, el fosfolambdán esté fosforilado. Mientras no esté fosforilado, entonces no va a permitir la entrada de calcio. Entonces el fosfolambdán pues va a ser la proteína que va a permitir la entrada de calcio al retículo sarcoplásmico. ¿Por qué es importante? Porque al estar fosforilada va a abrir los canales de calcio. Por esa forma es que va a entrar el calcio de regreso al retículo sarcoplásmico. Bueno, también algo que se me había escapado del aporte de calcio, pues ya les había dicho de que en los túbulos T había una gran cantidad de esta lámina basal y que era electronegativa, y que entonces los túbulos T, aparte de que transmitían el impulso o el potencial de acción, ¿verdad? Este cambio de voltaje de membrana. Al ocurrir esto, entonces, estos túbulos T abrían estos canales de calcio y de sodio, y entonces permitían que el calcio entre a la célula. Entonces, de esta manera, el retículo sarcoplásmico no se vuelve el único eh, organelo que permite la entrada de calcio al citoplasma para la contracción de la célula,
sino que también lo hacen los túbulos T al momento de la apertura de estos canales de calcio y de sodio. Bien, bueno, los potenciales, vamos a decir que también hay una gran diferencia desde el punto de vista de iones en el plasma de Lema y así como el potencial de acción. ¿Por qué? Porque el potencial de acción aquí tiene que ser limitado porque tiene que seguir un ciclo que es un ciclo inherente, es decir, un ciclo que tiene que darse de una u otra forma. Otra característica, y esta básicamente es estructural y también hace diferencia al músculo esquelético, es que la nebulina no solo no se extiende sobre todo el filamento delgado, sino que solamente se extiende hasta aproximadamente un 20% de la longitud. Y esto pues básicamente porque este músculo se mantiene en contracción y relajación constante, ¿verdad? Es decir, no hay como un riesgo, por decirlo así, de manera fácil, de que el filamento delgado vaya más allá de la longitud que tenga que formar. Otra diferencia es que, y esto ya se los he mencionado, que las triadas del músculo esquelético se encuentran en la interfaz, ya dijimos, entre la banda A y la banda I. Sin embargo, en el músculo cardíaco, estas diadas, en el caso del músculo cardíaco, se van a encontrar sobre el disco Z. Y estas son algunas características que vamos a ir mencionando poco a poco mientras vayamos viendo el proceso de cómo está estructurada esta célula, ¿verdad? Del músculo cardíaco. Y aquí vemos la morfología, vemos que estas células usualmente son células cortas. Veamos que vamos a tomar como por ejemplo esta célula, más o menos esta, que viene desde acá hasta acá. Es una célula que tiene en la mayor parte de las veces una forma entre cúbica a cilíndrica corta y que obviamente va a tener solamente un núcleo. Puede llegar a tener dos. Este núcleo usualmente es un núcleo grande, oval, que casi siempre va a tener EU y heterocromatina. Va a tener un área clara perinuclear, que es el lugar donde se permite la presencia de algunos organelos, la presencia de muchos pigmentos. Incluso aquí podemos encontrar pigmentos de lipofusina en pacientes mayores, en adultos, ¿verdad? Podemos encontrar también algunos depósitos de glucógeno. Si nosotros pintásemos esto con PAS, entonces esta zona pues se marcaría un poco más fuerte. En algunas ocasiones el citoplasma de estas células se puede dividir o se puede ramificar. Aquí vemos cómo se ramifica hacia esta célula o hacia esta célula que viene acá. Y luego vemos cómo hay otra porción del citoplasma que sale hasta acá. Y aquí lo vemos un poquito más claro. La unión entre una célula y otra lo hace a través de estas bandas transversas, que cuando lo veamos más de cerca va a tener bandas transversas y que pueden ser horizontales y transversas, que se llaman discos intercalares, que son las uniones termino-terminales entre una célula y otra. Es decir, esta célula termina aquí, pero esta otra también termina aquí. Es decir, aquí son uniones termino-terminales muy especializadas que tienen características moleculares que posteriormente vamos a mencionar. Aquí lo vemos nuevamente. Aquí un poquito se ha marcado dónde van estos discos intercalares desde el punto de vista morfológico. Recuerden que estas células obviamente son células estriadas, por lo tanto van a tener toda esta serie de bandas A y bandas I, que son bandas contráctiles, que obviamente le dan las características de músculo estriado. Y bueno, estos discos intercalares ya dijimos que son uniones termino-terminales, ¿verdad? Y tienen estas posiciones o porciones que son algunas transversas y algunas son laterales. Ahora bien, las que son transversas, vean ustedes que atraviesan prácticamente la célula. Aquí vemos esta es una porción transversa, en la cual usualmente vamos a encontrar desmosomas y vamos a encontrar fascias adherentes, ¿ok? Las fascias adherentes. Y luego, en las porciones laterales, que son estas, que son horizontales, aquí es donde vamos a encontrar múltiples uniones de tipo intersticiales. Así se acuerdan de estos gap junctions, nexos o conexones, que es prácticamente lo mismo. Ya sabemos de que en esta porción donde tenemos desmosomas y fascias adherentes es el lugar donde se van a formar las, eh, eh, las uniones con los filamentos delgados. Y aquí lo vemos, los filamentos delgados. Entonces, aquí estas fascias adherentes van a tener una gran cantidad de
alfa-actina que van a representar, en teoría, las posiciones del disco Z. Y aquí lo vemos cómo continúa el disco Z a este nivel. Entonces vean ustedes la importancia de la organización de las bandas en esta célula, pues continúa siendo de la misma forma. Entonces, esto que vemos acá es justo esto que vemos acá. Aquí vemos el área transversa o la porción transversa y aquí vemos una porción horizontal o lateral. Aquí vemos otra transversa, aquí vemos otra porción lateral o transversal. Entonces, esto lo hace el disco intercalado, ¿verdad? Aquí vemos estas áreas transversas que son sumamente amplias, ¿verdad? Que es aquí donde abunda la mayor cantidad de nexos y conexones y justo a este nivel, ¿verdad? Es donde encontramos básicamente los desmosomas y las fascias adherentes. Y aquí lo vemos nuevamente, ¿verdad? Los discos intercalados. Aquí vemos muy bien los nexos y conexones. Y aquí vemos cómo en la célula se encuentra prácticamente todo el componente de estas miofibrillas, las mitocondrias, los núcleos, el núcleo, ¿verdad? Que ya dijimos que iba a ser central. Y bueno, vamos a ir viendo algunas características. Aquí están los discos intercalados y aquí están obviamente todas estas disposiciones de bandas A y bandas I. Aquí me interesa recalcar nada más que las diadas obviamente van a tener estos son los túbulos T. Recuerden que estos túbulos T son más gruesos, es decir, son más dilatados. Pueden llegar a ser más del doble que un túbulo T de músculo esquelético y se van a formar nada más diadas, ¿verdad? No se van a formar triadas. Aquí vemos entonces que solo hay una porción dilatada de cisterna del retículo sarcoplásmico, ¿verdad? O lo que habíamos mencionado, que se llamaban retículo sarcoplásmico corbular, y luego tenemos el túbulo T, ¿verdad? Entonces se forman los dos. Y vean ustedes que este descansa justo sobre el disco Z. Sobre el disco Z. Bueno, vemos que hay muchas mitocondrias y esto también ya se los había mencionado, ¿verdad? Que tiene abundante cantidad de mitocondrias. Bueno, esto es para repetir lo del disco intercalado. Aquí vemos estas porciones que serían las porciones transversas, componente transverso, donde obviamente están pues todos estos desmosomas, las fases adherentes, y es aquí donde se van a unir básicamente estos filamentos de actina de los filamentos delgados. Y luego aquí tenemos las uniones de intersticio en estos componentes longitudinales. Hay otras áreas longitudinales que aparte de tener uniones de hendidura o uniones intersticiales, pues puede tener otros tipos de receptores y es importante porque en estos lugares es donde se da prácticamente los intercambios de componentes de la matriz celular, porque por ejemplo aquí tenemos receptores beta-adrenérgicos, los intercambiadores de sodio-calcio, que estos son los importantes, porque recuerden que a través de ellos entra el calcio procedente del líquido extracelular, los canales de potasio, ¿verdad? Que son acoplados o controlados por voltaje, y también tenemos algunas ATPasas de sodio-potasio que ayudan a regular las concentraciones de sodio y de potasio dentro de la célula. Y bueno, seguimos viendo fotos, ¿verdad? Este realmente es un tejido que no es difícil de identificar, sino que cuando vemos estos núcleos centrales, incluso aquí se mira un poquito de lipofusina, ¿verdad? En estas áreas perinucleares, y vemos obviamente muy claros estos discos intercalados, entonces nosotros decimos, fácilmente, esto es un músculo cardíaco. Aquí vemos algunos capilares, recuerden que es un tejido muy, muy vascularizado, y seguimos viendo los mismos esquemas, ¿verdad? El túbulo T, aquí tenemos las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico, vemos la gran cantidad de mitocondrias, y recuerden que estos túbulos descansan sobre los discos Z, o las líneas Z. Y aquí están, ¿verdad? Las fotos, estas recuerden que son cortes que van en dirección al músculo, y estos son cortes que van o que lo atraviesan. Aquí vemos el músculo cortado por mitad, y vemos el núcleo que se encuentra hacia el área central. A veces hay áreas claras como esta, en la cual no se ve el núcleo. Esto no quiere decir que esta célula no tenga núcleo, sino que puede ser una de estas áreas perinucleares, por ejemplo acá, que vean ustedes que si la cortamos acá transversalmente, entonces va a dar el aspecto que no tiene un núcleo. Y obviamente las proteínas contráctiles van a formar estos grupitos pequeños que se ven rojizos, que van a ser diferentes a los cuerpos de Cohen que encontramos a nivel del músculo
esquelético, que allá sí van a estar completamente organizados. Sin embargo, aquí van a ser un tanto diferentes. Aquí lo vemos, ¿verdad? No es difícil de recordar. Muy bonitas las estrías transversas, donde podemos identificar las bandas A y las bandas I. Imagínense desde microscopía óptica. Bien, ahora vamos a continuar hablando del músculo que no posee estrías, en este caso el músculo liso. Y el músculo liso, pues vamos a ver que tiene ciertas características y obviamente no posee estrías. Y si no posee estrías, pues no le interesa tener células, no le interesa tener túbulos T. Lo vamos a encontrar en las vísceras huecas, ya sean, por ejemplo, en el intestino, en la vesícula biliar, lo vamos a encontrar en el ojo, a nivel del iris, los vasos sanguíneos, en las glándulas sudoríparas, en la dermis de la piel, formando el músculo piloerector, etcétera, una serie de lugares, porque tiene funciones que son directamente involuntarias. Por ejemplo, no sé si a ustedes cuando les da frío, se les da piloerección, es decir, los pelitos de la piel se les ponen así como paraditos, como se pone la piel eriza, como uno dice. Entonces, normalmente eso es porque ahí tenemos músculo y ese músculo como que jala el pelo y el pelo se pone erecto. Entonces, esto es un estímulo involuntario. De igual forma, por ejemplo, nuestras glándulas están secretando y muchas de ellas porque hay células que tienen funciones musculares, por ejemplo, en la glándula mamaria, la glándula sudoríparas, etcétera. Y encontramos otros, por ejemplo, a nivel de las vías respiratorias, a nivel del tracto digestivo, por ejemplo, ¿verdad? Es muy importante ver de que, por ejemplo, el peristaltismo de las asas intestinales que mantienen el movimiento del bolo fecal, entonces eso se da gracias al movimiento involuntario del músculo liso. Recuerden que esto va a ser activado o controlado por el sistema nervioso autónomo. Aparte del sistema nervioso autónomo, también pueden haber algunas otras condiciones que aumentan la motilidad del intestino, así como por ejemplo algunas hormonas, un ejemplo de ellas es la bradicinina, u otras condiciones físicas locales, ¿verdad? Y eso dependiendo, por ejemplo, de si en el intestino tenemos un materia o abundante contenido gástrico, entonces vamos a ver que la distensión del estómago de alguna u otra forma permite la relajación del músculo o del esfínter del píloro, entonces va a permitir la salida del material que ya está en proceso de digestión, que se está convirtiendo en quimo, para entrar al intestino delgado, ¿verdad? Es un ejemplo que les puedo dar. Otra característica muy importante del músculo liso es que también tiene la capacidad de sintetizar proteínas exógenas y obviamente ya hemos mencionado el colágeno, ¿verdad? Entre ellos el colágeno principalmente que se va a sintetizar es el colágeno 3 y también podemos sintetizar elastina, es decir, fibras elásticas, sintetiza muchos glucosaminoglicanos, proteoglicanos e incluso puede sintetizar factores de crecimiento. Desde el punto de vista embrionario, el músculo intestinal va a ser derivado del endodermo, el músculo vascular usualmente es derivado del mesodermo somático y el músculo, por ejemplo, del iris, del mioepitelio, de las glándulas sudoríparas, es procedente del ectodermo, del área o de la región donde se está formando. Y el primer signo de diferenciación es que estas células mesenquimales van a presentar núcleos que se van a ver alargados en forma de huso. El mioblasto se va a alargar y también va a formar algo en forma de huso o en forma ausada, como alargada. Y ya esta es la forma que posteriormente va a ir desarrollando esta célula, incluso ya cuando es madura. Los mioblastos diferenciados no se van a fusionar y van a permanecer siendo células mononucleadas, porque ya si se fusionan, entonces ya no tiene sentido. Es decir, ya esta célula entonces ya va a formar una célula muscular esquelética y no nos interesa que estas células se fusionen durante la embriogénesis. Entonces, estas células que permanecen mononucleadas van a comenzar a desarrollar elementos contráctiles, ¿verdad? Y cada una de estas células posteriormente se va a ir formando su propia lámina basal externa y que va a rodear a cada una de las células desde el punto de vista circunferencial completamente, ¿verdad? Cada una de estas células se va a tornar cerrada a través de estas láminas basales externas. Luego inicia el proceso de la inervación y luego
se ha descubierto, ¿verdad? Realmente el proceso molecular de la embriogénesis del músculo liso, pues no está tan claro, sino que se ha visto o se ha conocido que hay alguna serie de genes y de proteínas, entre ellas está la miocardina, que es conocido como uno de los principales reguladores de la expresión de los genes del músculo liso, la miocardina. Eh, pues por el nombre muchos pensarían que es de la célula del miocardiocito, pero no, realmente la miocardina en este caso es reguladora de la expresión de los genes en la formación del músculo liso. El resto de factores y vías genéticas, pues no está claro, pero están en proceso o continúan en proceso de investigación. Entonces, desde el punto de vista neuroinervación o de neuroderivación, vamos a ver que el músculo liso, pues, lo vamos a dividir en multiunitario y en unitario. ¿Ok? El multiunitario, vean ustedes que la contracción es independiente una contracción de la célula de otra de la célula. Y aquí vemos que las fibras nerviosas se entremezclan en medio de las fibras musculares y en cada una de ellas se forman unas especies de bolsitas o conocidas también como varicosidades de las fibras nerviosas. Y en cada una de estas bolsitas o de estas varicosidades se van a encontrar una gran cantidad de vesículas sinápticas que, dependiendo del estímulo nervioso, van a ser liberadas. Y cada una de ellas va a tener contacto con el receptor de la célula muscular, que en este caso, vean ustedes, por ejemplo, esta se puede liberar acá y va a activar esta célula, nada más esta célula. Entonces, la contracción de esta célula va a ser independiente de cualquier contracción de las otras células. Y esto lo encontramos, pues, claramente en, por ejemplo, a nivel del iris, ¿ok? Del músculo liso del iris. Es un ejemplo claro. Y luego hablamos del músculo unitario, que realmente este es uno de los más comunes, y vemos que aquí pues la contracción de la célula va a depender de la contracción de las otras células. Y vemos de que estas fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo pues se van a encontrar en una sola posición, no se van a entremezclar entre las células de músculo liso y al liberar estas vesículas sinápticas de las varicosidades van a tener contacto con los primeros receptores que tengan y luego estas células van a estimular al resto de células de músculo liso a través de nexos o de conexones o de uniones de intersticio que van a propagar la activación o la contracción muscular hacia otras células. Entonces, por eso este es un tipo de contracción dependiente de una sola fibra nerviosa y de una sola célula activada. Entonces, esta es la diferencia entre estos dos tipos de músculo liso. Y bueno, aquí vemos la morfología, vemos que son células fusiformes, es decir, fusocelulares, son alargadas, que tienen los extremos cónicos o puntiagudos, así como vemos acá, y usualmente tienen un solo núcleo, y este núcleo también es un núcleo alargado. Ven ustedes que pueden llegar a ser puntiagudos en forma fusiforme o en forma de uso, que tienen eucromatina y heterocromatina. Usualmente los nucleolos no son evidentes. El núcleo, bueno, es rara vez se va a ver aplanado. En algunas ocasiones, por ejemplo, cuando hay una contracción sostenida, pues puede verse aplanado, ¿verdad? Bueno, les decía que los nucleolos, pues no son evidentes, pero realmente puede llegar a tener dos o más nucleolos. Si esta célula está sintetizando matriz extracelular, entonces el nucleolo pues, va a ser un tanto más evidente, porque recuerden que hay un proceso metabólico activo. Y es importante porque están sintetizando constantemente lo que es la lámina externa, que es un tipo de lámina basal, que está constituida por estos elementos de las láminas basales que ustedes ya conocen, con abundantes fibras reticulares o de colágeno tipo 3. Y bueno, aquí vemos la morfología de la célula. Ven ustedes que en algunas ocasiones puede verse aplanada, ¿verdad? Cuando las células pues son o se encuentran en procesos de estiramiento. Aquí vemos estas células, todas estas son células de músculo liso, estas son células de músculo liso, pero se encuentran con un corte transversal. Recuerden que estos son cortes longitudinales de las células de músculo liso. Estas células de acá, que no los asusten, son neuronas que se encuentran en las capas musculares del intestino. Aquí vemos otras células
longitudinales. Esto es un corte longitudinal del músculo, ¿verdad? Aquí dice músculo cardíaco, pero no es músculo cardíaco, es músculo liso. Y luego aquí vemos este que es en corte transversal del músculo liso. Vean ustedes cómo se logran identificar los núcleos centrales y las células que están muy juntas unas con ellas, formando unas especies de fascículos, ¿verdad? Que son realmente fascículos mal formados o mal estructurados, ¿verdad? Que tienen usualmente estos núcleos centrales. Y pues hay algunas células que parecen encontrarse vacías, como estas que parece que no tuvieran núcleos, ¿verdad? Parece que estuvieran vacías de los núcleos. Pero bueno, es obvio que cuando nosotros hacemos un corte a este nivel, por ejemplo, todas estas células de esta región, pues no van a tener un núcleo evidente. Pero si hacemos un corte, por ejemplo, aquí en esta sección, estas regiones, pues van a mostrar a las células que tienen estos núcleos hacia la forma central, así como se mira en la imagen. Cuando lo vemos desde el punto de vista ultraestructural, a través de microscopio electrónico, vemos que estas células tienen algo que se llama cono perinuclear. Y bueno, les voy a hacer más o menos un esquema aquí. Voy a dibujar, voy a seguir este dibujo. Aquí tenemos el borde del núcleo. Aquí tenemos más o menos dónde va la membrana, es decir, el plasmalema. Termina más o menos aquí en un punto y luego regresa. Recuerden que lo hacen de forma ausada. Entonces, todo lo que vemos a este nivel son proteínas contráctiles. Todo esto que está acá se llaman proteínas contráctiles. Como son proteínas, se van a ver rosadas intensas al momento de la tensión. Y cerquita del núcleo van a formar una especie de cono, que es esto que ve acá, que si lo viéramos en tridimensional, esto es redondo. Entonces, esto se llama cono nuclear, el cono nuclear, o mejor dicho, cono perinuclear. El cono perinuclear es el lugar donde se van a albergar los organelos en la célula de músculo liso. Y bueno, ¿cuáles son estos organelos? Pues tiene abundantes mitocondrias, aparato de Golgi, ribosomas, retículo endoplásmico rugoso, porque recuerden que es una célula que es metabólicamente activa. Así que va a tener pues todos estos organelos, incluso puede tener muchas inclusiones, puede tener incluso depósito de glucógeno, puede tener otros pigmentos, ¿verdad? Que son menos comunes, pero sí los puede observar. Ahora hay algo que llama la atención que está en medio de las proteínas contráctiles y están marcadas con las flechas. Son estas áreas densas, más oscuras, que están aquí a este nivel. Y estos puntos densos están constituidos desde el punto de vista molecular por actinina alfa. Recuerden que la actinina alfa es la proteína especializada en la unión de la actina, es decir, es el lugar que junto a otras proteínas, claro, va a unir actina. Por lo tanto, estos cuerpos densos que encontramos en el citoplasma de las células del músculo liso corresponden a los que en el músculo estriado serían las líneas o disco Z. ¿Por qué? Porque es aquí donde se van a unir prácticamente todos estos filamentos delgados que se encuentran formando toda la estructura contráctil de esta célula de músculo liso. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Más o menos esta es la distribución de estos filamentos delgados. Aquí lo vemos. Estos serían los cuerpos densos. Vean que algunos de estos cuerpos densos están anclados a la membrana de la célula y entre ellos se encuentran las proteínas contráctiles, que serían los filamentos delgados asociados a filamentos gruesos. Ya vamos a ver cómo. Y cuando ocurre el proceso de contracción, entonces un cuerpo denso se va a aproximar a otro cuerpo denso, más o menos haciendo que la célula se contraiga de esta forma. Se van a aproximar, entonces la célula se va a contraer de esta forma y de esta manera es como se va a reducir la longitud de la célula del músculo liso. Aquí vemos cómo los filamentos del músculo liso se contraen. Vean ustedes que acá hay un cuerpo denso, acá hay otro cuerpo denso. Aquí estos serían los filamentos delgados y entre ellos estarían los filamentos gruesos, que son estos que se ven verdes aquí. La composición de estas moléculas es exactamente la misma, con algunas diferencias que más adelante les voy a mencionar. Sí pueden haber filamentos intermedios. Recuerden que podemos encontrar la desmina. La desmina es un filamento intermedio importante del músculo que ayuda a estructurar
todas estas proteínas contráctiles e incluso también nos ayuda a mantenerlas adheridas a la membrana celular. Y la bimentina, que también es importante para la estructura de la membrana nuclear externa en estas células, así como ya lo hemos observado. Los cuerpos densos ya hemos mencionado que están formados básicamente por actinina alfa. Bueno, los cuerpos densos ya dijimos que están localizados en el citoplasma y muchos de ellos están adheridos a la membrana celular o al sarcolema. Tienen una función similar a los discos Z, favorecen los procesos de contracción y también vean ustedes que aparecen unas estructuras sumamente interesantes que ayudan a regular las concentraciones de calcio a nivel del citoplasma y estos se llaman caviolas. Las caviolas no son nada más y nada menos que unas vesículas que entran a través de procesos de endocitosis que voy a mencionar más adelante. Bien, esta es la posición en cómo normalmente encontramos los filamentos gruesos en el músculo estriado. Vean ustedes que aquí es donde correspondería el espacio para la línea M, pero en el músculo liso la disposición de los filamentos gruesos es diferente. Y incluso cuando se encuentran de forma inactiva, la miosina forma unas estructuras globulares, ¿verdad? Incluso más cortas y requieren ser activados para verse de esta forma. Y así lo vemos, ¿verdad? Aquí tenemos un cuerpo denso, aquí tenemos los filamentos intermedios que ayudan a la adherencia prácticamente de esta estructura. Y en medio vean ustedes cómo se localizan los filamentos de miosina, ¿ok? O los filamentos gruesos. Aquí lo vemos un poco más de cerca y obviamente estos filamentos pues van a avanzar y van a causar acortamiento de las fibras, o sí, de las fibras, o en este caso de la célula del músculo liso. Bien, esto es lo que observamos normalmente cuando la miosina se encuentra inactiva. Vean ustedes que esta que sería la cadena, la cola, por decirlo así, de la cadena pesada, va a estar enrollada. Pero cuando éste se activa, es decir, cuando se fosforila cada una de estas moléculas de miosina, la miosina activada va a volver a su estado de prolongado o de forma de bastón, ¿verdad? Primero va a estar así plegado y luego va a estar estirado, ¿ok? Cuando ya está estirado y está fosforilado, está esperando o está lista para el proceso de contracción muscular. Bueno, aquí vemos un poquito más de cerca las caviolas, ¿verdad? Las caviolas son importantes porque son unas vesículas endocíticas que se van a distribuir por todo el citoplasma de la célula y que van a albergar principalmente calcio. Y entonces estas caviolas se van a formar a partir de balsas lipídicas. Recuerden que una balsa lipídica son esos microdominios que tienen una gran cantidad de glucosfingolípidos, de colesterol y de otras proteínas que la vuelven un tanto más rígida, pero que andan flotando. Estas regiones tienen la capacidad de adherir hacia su superficie interna una gran cantidad de monómeros de caveolina. Esta caveolina es la proteína encargada del ensamblaje de las caviolas. Así que tienen que formarse estos homoligómeros, es decir, que forman como una unión de una sola proteína y que, similar a como lo hacen las endocitosis mediadas por receptor, ¿verdad? Nada más que estas de aquí son un tipo de endocitosis mediada por basas lipídicas que son recientemente descubiertas, pues permiten la invaginación de la balsa lipídica, lugar donde se va a captar una gran cantidad de calcio y posteriormente esta va a introducirse hacia la parte interna del citoplasma. Entonces, esta vesícula que está revestida por caveolina recibe el nombre de caviola. Entonces, estas caviolas son importantes, como les digo, porque sirven de reservorio para calcio y este calcio es importante para el proceso de contracción de la célula de músculo liso. Entonces, de esta manera, la contracción de la célula de músculo liso tiene dos dependientes importantes para la procedencia del calcio. La primera es el retículo sarcoplásmico, como ya lo hemos mencionado, y la otra es la caviola, ¿verdad? Que es esta vesícula que ambos pues, van a tener calcio y este calcio entonces va a entrar cuando llegue el proceso de la despolarización, ya sea de la forma pues multiunitaria o unitaria, ¿verdad? Dependiendo
va a permitir entonces que los iones de calcio sean liberados por el retículo sarcoplásmico, ¿verdad? O por las caviolas que son procedentes del exterior. Entonces, esto, la liberación de este calcio va a permitir que una molécula que se llama calmodulina se una al calcio, entonces se va a formar un complejo, se llama complejo calcio-calmodulina. Vean ustedes que normalmente la calmodulina se encontraba fosforilada. Mientras la calmodulina está fosforilada, no es una calmodulina que puede captar calcio, pero al liberar el grupo fosfato, entonces la calmodulina se puede adherir al calcio y forma entonces el complejo calcio-calmodulina. Después de esto, vean ustedes de que eh, el complejo se une a otra proteína que se llama caldesmona y obviamente la caldesmona ya tiene la capacidad de ir a adherirse hacia, o mejor dicho, de cambiar la conformación estructural de la tropomiosina y de esta manera es como se va a liberar el sitio activo de la actina F, que es la actina que muy similar a la que encontramos a nivel del músculo esquelético. Entonces, bueno, se fosforila la cadena reguladora y permite entonces de que la miosina 2, que estaba primero inactiva, ahora se vuelva a activar. Entonces vean ustedes que primero el grupo fosfato, ¿verdad? Que probablemente salió de esta unión de la calmodulina, puede ayudar a fosforilar estas cabecitas de la miosina 2, que primero estaba inactiva, que estaba plegada, y que al activarse entonces se vuelve larga, así, activa, y va a formar entonces los típicos palos de golf, ¿verdad? Luego, la cadena fosforilada posibilita la interacción, obviamente, entre la actina y la meromiosina 2, ¿verdad? Y lo que hace que se dé el proceso de la contracción muscular uniendo el subfragmento S1 de la miosina al sitio activo. Entonces, de esa manera, entra nuevamente el proceso de contracción y luego, esto, como les digo, es un ciclo, ¿verdad? Permite entonces el deslizamiento de las cadenas de los filamentos delgados sobre los filamentos gruesos y de esa manera se aproximan los cuerpos densos de la célula de músculo liso. Entonces se lleva a cabo la contracción muscular del músculo liso. Y bueno, estas células contraídas de músculo liso usualmente las vemos de esta forma, ¿verdad? Van a tener estos como pliegues del citoplasma y casi siempre van a tener esta ondulación cuando se encuentran en proceso de contracción. Aquí vemos claramente el músculo liso que es negativo para la tinción de tricrómico de Masson. Bueno, seguimos viendo algunas células. Estas son células en corte longitudinal y un corte transversal. Más cortes longitudinales. Y aquí vemos corte longitudinal y un corte transversal. Bueno, y esto rápidamente solo es un resumen de los tipos o de las formas de regeneración del músculo en general. Los tres músculos tienen tres formas de regeneración y algunos vamos a decir que no tienen regeneración. El músculo esquelético en general se dice que no se regenera, aunque las células satélites permiten, ¿verdad? La fusión de una nueva célula muscular si en un caso existiese nada más una sección a través de esta célula satélite pudiese adherir o estimular a la unión de dos células que han sido, o de un tubo, un cilindro de estos eh, que ha sido seccionado. El músculo cardíaco no tiene células satélites, así que de cualquier forma, después de la infancia, vean ustedes de que no existe regeneración. Una vez el músculo cardíaco ha sido dañado o ha muerto, entonces esta célula cardíaca no va a volver a regenerarse y el daño de las células del músculo cardíaco generalmente se va a regenerar a través de fibrosis. Y por último, vamos a decir que el músculo liso sí es una célula que todavía mantiene la capacidad de división celular, es decir, que ésta se puede regenerar a través de mitosis. Entonces ven ustedes que sí se puede regenerar por mitosis. Y bueno, terminamos el tema de músculo. Vamos a continuar posteriormente con los temas
del sistema circulatorio. Si tienen preguntas, recuerden hacerlas a través de la plataforma que estaré en cualquier momento contestándoselas. Que pasen feliz día.